Bueno, contexto de este video que voy a grabar sobre el informe final de investigación. Se trata de mi tema de propuestas políticas del APRA y socialismo, ¿no? Bueno, con reciente resumen, este presente artículo aborda el tema de los celebraciones del centenario de la independencia, marcadas por la década de 1920, ya sea por el presidente Augusto Leguía, que patrocinó un proyecto de modernización que llamaría como la Patria Nueva, por lo que también el partido del APRA dio como grandes avances, ya que ese propósito fue liberar Américas, algo muy diferente en la democracia y el socialismo, ya que basada en la igualdad y en las eliminaciones de desigualdad social, ¿no? Bueno, en una pequeña introducción sería que este trabajo se utilizará para propuestas políticas del APRA, ¿no? Y del socialismo del contexto de la modernización del Perú durante el siglo XX. Bueno, de este propósito central plantea que ambos movimientos, ya sean distintos en su enfoque y en su origen, que comparten una visión transformadora que busca superar la desigualdad social y la explotación económica, ya siendo esta convergencia una clave para comprender su impacto en la política peruana, ¿no? Y aborda su hipótesis, ya que esto examinará sus antecedentes, sus fundamentos ideológicos y sus consecuencias de sus acciones de la historia contemporánea del Perú. Siguiendo con el desarrollo de este informe, del orden fue fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre en 1924 en México. Este contexto éxito político de la represión del Perú, ya que este movimiento nació como una respuesta directa al imperialismo económico, ¿no? Y político que ha afectado a América Latina, particularmente en la influencia de Estados Unidos en la región. Según Aya de la Torre, la verdadera lucha de nuestra generación no sé, entre el capitalismo y comunismo, ¿no? Sino entre imperialismo y democracia económica. Y de la Torre de 1931, que fue su idea, ya sea la propuesta del APRA, que centraron en estos 5 pilares fundamentales, ¿no? Que da la unidad política de América Latina, la nacionalidad de los recursos estratégicos, ¿no? Y la defensa de los derechos de trabajadores, de la democracia de la sociedad y la lucha de las oligarquías locales aliadas al imperialismo. Bueno, durante este desarrollo histórico que fue fundado por Aya de la Torre, el APRA influyó significativamente en la Constitución de 1969, ya que esto reconoció a unos derechos sociales como el acceso a la educación y a la salud, ¿no? Sin embargo, este movimiento enfrentó desafíos según Pace y Romero en 2014. Estas divisiones internas del APRA, los escándalos de corrupción durante sus periodos del poder debilitaron su capacidad de liderazgo, ya sea en la política peruana. No obstante, su lucha inicial por los derechos laborales y justicia dejó un impacto duradero en las estructuras sociales del país, ¿no? Bueno, siguiendo con el socialismo, estas raíces fueron las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, quienes argumentaron que la historia de todas estas sociedades hasta nuestros días, en la historia de la lucha de clases, Marx y Engels de 1848. Este contexto nos da a hacer que el socialismo se posicionó como una crítica radical al capitalismo industrial, proponiendo la abolición de la propiedad privada, ¿no? Y la creación de la sociedad igualitaria de la América Latina. Este socialismo adquirió características únicas, ya sea adaptándose a su contexto de desigualdad extrema y dominación extranjera, ¿no? En Perú se influenció que se manifestó un movimiento social y académico que promovieron la redistribución de la riqueza y también de la equidad social. Según Antonio Melis de 1909, el socialismo en América Latina, ya que se nutrió de las tradiciones indígenas y populares, combinando también las ideas marxistas con las inspiraciones locales de justicia y autonomía, ¿no? Uno de estos ejemplos más emblemáticos fue la labor de José Carlos Mariátegui, que fue considerado como el principal ideólogo socialista en el Perú. En esta obra, en su obra fueron como 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Que Mariátegui planteó que
El problema del indio es ante todo el problema de la tierra, así lo dice Marategui en 1928, subrayando que esta desigualdad fue estructural, que tenía raíces históricas en la explotación agraria. Tanto el APRA como el socialismo comparten una nueva búsqueda de una sociedad más justa, aunque sus enfoques y métodos fueron diferencias significativas, ya que en el APRA centró su lucha en la soberanía nacional y la emancipación económica de la América Latina, ya que señalaba el imperialismo extranjero como el principal obstáculo para el desarrollo regional, mientras que el socialismo, basado en las teorías de Marx y Engels, buscó transformar las estructuras económicas internas mediante la colectivización de los medios de producción y la abolición de la explotación de la clase, ¿no? Estas fueron parte de distinciones, ya que estos movimientos coincidieron que señalaban algunas desigualdades sociales o no eran fallas accidentales, sino que el resultado de esta estructura más económica y política fueron el diseño para perpetuar la explotación, dado eso. Esta coincidencia refleja una visión compartida, ya sea la necesidad de un cambio natural profundo, como lo argumenta Giddens, que será en 1904, que consistía que estas luchas políticas no solo interpretan el pasado, sino que le conviene como una herramienta ideológica para dar forma parte del futuro, ¿no? Según con el último, que es la conclusión, ya sea que esta hipótesis de que el APRA y el socialismo comparten una visión transformada, se confirma que analizar sus propuestas y su legado, si bien no dieran unos métodos y énfasis, que ambos movimientos convergen en su proceso de combatir la explotación y una desigualdad, ya sea como el enfrentamiento en el imperialismo, APRA, o transformado como en las estructuras económicas y sociales, que sería el socialismo, como bien decía el Marx y Engels. Este legado fue siendo un relevante en el contexto actual de los años del siglo XX, recordándonos la importancia de abordar la raíz de la injusticia social para construir un futuro equitativo ante todo. Gracias.